webinar de Alacta en este 6 de marzo de 2025. Les comunico que va a ser el último webinar de esta presidencia que se nos alargó un poquito hasta estas fechas, pero para nuestra complacencia estar con ustedes, he alcanzado a ver que están de muchos países, así que todos bienvenidos. En el día de hoy vamos a tratar el tema del límite funcional de inocuidad en la arquitectura alimentaria. Debo decir que es un tema de la mayor importancia para todos los que estamos involucrados en la ingeniería de alimentos y es un tema que no se tiene en cuenta en el momento de los diseños de planta y de los diseños arquitectónicos. Lo ideal sería que nuestros arquitectos de nuestras plantas de alimentos fueran de la mano con los ingenieros de alimentos y que todos conociéramos toda esta parte del límite funcional de la inocuidad en la arquitectura alimentaria y así no tuviéramos tantos inconvenientes como los tenemos por falta de que se apliquen las buenas prácticas de inocuidad en la construcción y en la implementación de todos los accesorios y equipos en nuestras plantas de alimentos. Sin más preámbulos, me permito presentarles, y para mí es un gusto, al ingeniero Luis Fernando Céspedes, arquitecto con una maestría en administración y una sólida formación en gestión y calidad, respaldada por diplomados en BPM, HACCP y gestión de desarrollo tecnológico. Luis Fernando es auditor líder en EFCSC 22000 y cuenta con una amplia experiencia en el diseño arquitectónico e ingenieril de plantas industriales en los sectores alimentario, de empaque y farmacéutico. Además, se desempeña como conferencista especializado en arquitectura alimentaria y es docente en la Universidad del Valle Colombia, donde comparte su conocimiento con las nuevas generaciones de profesionales. Además, tengo que decir que es miembro de nuestra Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Y bueno, ingeniero, ya con esta presentación, espero, la hoja de vida del ingeniero es muy amplia, pero aquí el tiempo es muy limitado. Ya se darán cuenta ustedes con la exposición qué tan importante es este tema. Muchas gracias y recuerden dejar las preguntas en el chat. Ya dejo de compartir. Hola, buenos días. Muchas gracias, eh, profesora Magda Ivonne. Muchas gracias a Lacta por permitirme por poder tener esta oportunidad con todo el equipo de BPM y Hazard, de todas las industrias, entidades en América Latina. Eh, Lo que usted decía es realmente muy importante considerar que el edificio es el continente del proceso de producción y desde ese punto de vista es supremamente importante tanto como el hazard y como los programas prerequisitos. Entonces, pues voy a empezar a compartir eh, mi presentación. Listo, por favor, me confirma si ya está en pantalla. Sí, la puedes ampliar a presentación, Sí, por favor. listo. Ok, Gracias. bueno. Entonces vamos a tratar un tema que es, digamos, el reciente desarrollo de lo que hemos denominado como arquitectura alimentaria y que se refiere al límite funcional de inocuidad en la arquitectura. Bien, bueno, también tengo que hacer un agradecimiento a la ingeniera Fanny por haberme permitido también y haberme invitado y por toda la gestión que desarrolló en este proceso. Bueno, la agenda académica para hoy vamos a hacer una introducción a la seguridad alimentaria y la infraestructura. Vamos a entender un poco el concepto de la arquitectura alimentaria para quienes no conocen exactamente de qué se refiere. Y vamos a entrar a ver los principios fundamentales de la arquitectura alimentaria y por final entraremos en el límite funcional de inocuidad, que es el punto específico que queremos tratar y que es una propuesta más de nuestro equipo de trabajo e investigación
a la cultura de la inocuidad en general, a la seguridad alimentaria y finalmente unas propuestas y conclusiones. Bien. Se estima que en la región de las Américas, y solamente estamos hablando de las Américas, esto es una fuente de la Organización Panamericana de la Salud, 79 millones de personas padecen enfermedades de transmisión alimentaria. Ojo, me enfoco mucho en este tema de lo que corresponde a enfermedades de transmisión alimentaria, por lo que es lo que más afecta directamente a el proceso del mal manejo de la infraestructura. Mueren más de 9.000 personas. Eso es bastante crítico, que generalmente estas cifras no las mantenemos presentes. Y el total de estos 77 millones, 31 millones son niños menores de edad. Así que eso pues es de alta consideración y efectivamente pues las ETAs son previsibles y es posible contribuir a evitarlas. Según el Banco Mundial, las enfermedades transmitidas por alimentos cuestan 7.4 millones de dólares anuales en pérdidas por productividad de la sociedad, sobrecargando los sistemas de salud y reduciendo el desarrollo económico como resultado de la pérdida de confianza en un turismo seguro, en la producción de alimentos y en los sistemas de comercialización. Esa es otra consideración bastante importante que se tiene que tener en cuenta. Las técnicas para garantizar la inocuidad de los alimentos han sido objeto de amplísimo desarrollo. Obviamente, recientemente la cantidad de normas que existen han hecho que se restrinja o mejor se mitigue muchísimo todo lo que es contaminación alimentaria y efectivamente lo que corresponde a las enfermedades de transmisión. Pero estas normas incluyen también la infraestructura. Pero ¿qué pasa con la infraestructura? Lo vamos a ver más adelante y eso tiene que ver con los costos de inversión. ¿Cómo afecta esta parte de la infraestructura por los costos de inversión? Más de 200 enfermedades son causadas por el consumo de alimentos contaminados en condiciones ideales de un patógeno. El riesgo de crecimiento rápido puede significar que este tenga un periodo de desarrollo tan corto de entre 15 y 30 minutos. O sea, eso sucede en la planta directamente. Ese es uno de los puntos que tenemos que considerar. Esto sucede dentro de la planta. De ahí en adelante, ese patógeno va a llegar probablemente hasta el consumidor. El riesgo es la probabilidad de que un patógeno o peligro no sea controlado en una etapa del proceso y afecte la inocuidad del alimento. Puede establecerse por medio del desempeño en la respectiva etapa del proceso, por ejemplo, manejo de temperatura, humedad relativa, utilizando herramientas como el límite funcional de inocuidad. La temperatura, ustedes saben, es un factor supremamente importante que afecta el desarrollo de los microorganismos. Lo mismo que la humedad relativa. Eh, Influye directamente sobre la actividad del agua del alimento y si el ambiente es muy húmedo y favorece eh, el crecimiento de la actividad acuosa dentro del producto, pues puede modificarlo y puede generar probabilidades de riesgo. Bien, entonces los sistemas de alimentación eficaces deberán gestionar y garantizar la seguridad de los alimentos en cada eslabón de la cadena. En cada eslabón de la cadena. Los sistemas de gestión de inocuidad están documentados y calificados con las normas y decretos nacionales de cada país. Cada país tiene, en Colombia, por ejemplo, tenemos el INVIMA, que creo que es bastante reconocido y pues que tiene bastante aceptación en la región. Y estándares internacionales reconocidos como la FSC 22000, BRC, IFS y otros. Yo tengo la fortuna de ser auditor líder FSC 22000 y pues obviamente eso fue un proceso bastante largo que tiene su historia, pero pues que no es el momento de comentarlo. Ahora, veamos un poco y me meto en la parte de la norma FSC 22000 que contiene la ISO TS 22002-1 y la ISO TS 22002-4. ¿Cuáles son el objeto de aplicación de esta norma? ¿Cuántos son los programas que tiene y cuáles están relacionados directamente con la infraestructura? Aquí lo podemos ver. El 4, construcción de edificaciones. 5, distribución del edificio. 6, servicios de agua, aire y energía. 7, disposición final de residuos. 8, idoneidad, limpieza y mantenimiento de los equipos. Gestión de materiales comprados. Ya vamos a mirar todo esto que tiene que ver.
Medidas para prevenir la contaminación cruzada, sanitización, limpieza, desinfección. ¿Qué tiene que ver esto con la infraestructura? El control de plagas. ¿Qué tiene que ver con la infraestructura? La higiene del personal e instalaciones para los empleados. El reproceso, el almacenamiento y finalmente protección de los alimentos de biovigilancia y bioterrorismo. Como pueden ver, son muchos los programas prerequisitos que tienen que ver directamente con la infraestructura. Esto nos hace un llamado y hay que hacer una aclaración. Las normas o el diseño arquitectónico son en todos los casos genéricas y a veces ambiguas. No detallan modelos de la secuencia lógica del proceso, eso es obvio. Dejan vacíos en las especificaciones de los acabados de muros, pisos, techos, etcétera. Es más, no pueden especificar, pero te dicen que un piso debe ser un piso liso, antideslizante, que no contamine. Pero ¿qué piso es ese? ¿Cómo yo selecciono ese piso? ¿Cuál es el criterio para seleccionarlo? No determinan el tipo de estructura de soporte de la edificación, que es supremamente importante. Nosotros estamos a todo lo que es América Latina, sobre todo el occidente de la América Latina, estamos en la línea de fuego del Pacífico, o sea que estamos susceptibles a sismos bastante altos, todo lo que es Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile. Estamos en esa línea y tenemos que tenerlo en cuenta, pero además la solución que se da a esa estructura debe tener consideraciones importantes para disminuir la probabilidad del riesgo de contaminación. Dice, no tratan sobre el manejo de conductos de aguas servidas y demás elementos de la infraestructura del local o la fábrica. De hecho, nos limitan sencillamente a un manejo genérico del agua potable y de las aguas servidas. Y todo esto parte de una premisa. Los ingenieros de alimentos no saben de arquitectura, con todo respeto, pero los arquitectos no saben de producción de alimentos. Ese vacío es el que estamos tratando de llenar con el concepto de arquitectura alimentaria. Es decir, debe integrarse estas dos formaciones académicas en una sola que hemos llamado arquitectura alimentaria. ¿Cuál es el concepto de la arquitectura alimentaria? El edificio es el continente del proceso, lo decía hace un momento. Se conocen estudios recientes que de las causas asociadas a las ETAs, la infraestructura es el mayor aportante de estas. Contaminación cruzada, pérdida de cadena de frío, etc. Mientras que la higiene y el hazard lo hacen en menor proporción. De esto vi unos estudios, pero están muy viejos, de muchos años ya, de más de 12 años, que no los coloqué porque ya 12 años las condiciones deben haber cambiado considerablemente, por eso no coloqué las proporciones. Pero esto, por ejemplo, es una línea de investigación que había que hacer. ¿Cuál es esa proporción de contaminación en las zetas con respecto a estas dimensiones? O sea, en general, y entendemos que la infraestructura dentro de un sistema de gestión es tal vez el elemento más costoso de la implementación de un sistema de gestión. Y obviamente se les decimos por experiencia, por los proyectos que hemos manejado, donde estamos hablando de, pues, hablan millones de dólares en el desarrollo de una planta que deba cumplir estrictamente las condiciones de inocuidad que permita que se desarrolle en la producción alimentaria en condiciones de inocuidad. Esta situación pues, nos deja un panorama por resolver de una manera que debe ser eficiente. Las fábricas de alimentos deben garantizar por su distribución espacial control interno de ambientes. Esto ya nos lo dice la norma. Calidad de los acabados. Relación con el entorno. Que los procesos productivos se puedan realizar sin generar contaminación al producto. Pero esta situación se cumple parcialmente generalmente. Estos elementos son parte de la infraestructura que generalmente cuestan. Ahora veamos algo muy importante. Estas cifras que estoy colocando en el renglón inferior no están muy actualizadas, no son muy precisas, entre otras cosas, porque no hay mucho desarrollo, no hay mucha precisión en esta información, no es fácil encontrarla, pero nos da una tendencia. Dice, en Colombia hay más de 65.000 industrias de alimentos en general, de las cuales solo 120 están certificadas en BPM. En México tienen más de 761.000 empresas de alimentos y están certificadas 1.797.
En Chile hay más de 120.000 empresas y están certificadas 200. Como aclaro, esta información no es precisa, pero nos da una tendencia. Es decir, empresas con certificación en buenas prácticas de manufactura en relación al tamaño del mercado son muy poquitas. Generalmente son menos del 1%. Estamos en empresas certificadas en BPM, porque que tengan licencia de operación son muchas, todas. Todas tienen una licencia que generalmente la aporta la entidad que regula eh, los alimentos y los medicamentos, como en Colombia lo hace el INVIMA. Pero de allí a que haya un cumplimiento estricto de las normas de BPM y que se garantice un excelente hazard, todavía estamos muy lejos. Es decir, por algo son pocas las empresas que logran una certificación estricta con certificadores internacionales. Esto ya nos está dando una tendencia. ¿Por qué el cumplimiento de la BPM en lo que respecta a la infraestructura no se cumple en su totalidad o se cumple parcialmente? Bueno, es importante hacer notar que esta propuesta académica es el resultado de nuestra práctica profesional de más de 15 años y una revisión de la literatura existente que se limita generalmente a las normas y estándares genéricos y la teoría creada a partir de estas dimensiones que hemos hecho nosotros con respecto a la arquitectura alimentaria. El concepto de arquitectura alimentaria entonces se refiere al diseño de espacios en toda la cadena productiva de la industria de alimentos, insumos, empaques para alimentos, etcétera, bajo condiciones de BPM. Y tiene los siguientes principios de aplicación. Vamos a ver cuáles son estos principios. Uno, la arquitectura alimentaria es la actividad de creación y racionalización constructiva de áreas de producción BPM para garantizar la seguridad alimentaria. Son 10 principios, no los voy a leer todos porque vamos a entrar a revisarlos más detalladamente en las siguientes diapositivas. Bien, la arquitectura alimentaria, como le decía, la actividad de creación, es decir, tiene arquitectura. Las fábricas no tienen que ser feas, digámoslo así. Pueden integrarse muy bien al entorno, hacer arquitectura, ser reconocidas en el entorno donde se construyan. Generalmente hay muchas fábricas muy bonitas que se vuelven inclusive referentes del área. Allí queda la fábrica de pan o más allá de la fábrica de harinas. O sea, pueden ser un referente y eso lo hace la arquitectura. Ahora, dice racionalización constructiva. Sí, todo desarrollo arquitectónico debe tener una racionalización constructiva para poder que se pueda construir. Pero además, esta racionalización debe estar ligada a la producción, a las buenas prácticas de manufactura. ¿Para qué? Para poder garantizar la seguridad alimentaria. Ese concepto debe llevarse muy estricto y considerar los demás principios como este. Está asociado al desarrollo e implementación de los programas prerequisitos, en tanto es transversal y permite cualificarlos. Ya veíamos al principio la la ISO TS 22002-1, toda la cantidad de programas prerequisitos que son transversales y están cualificados por la infraestructura. El control de plagas, si una planta no está bien diseñada para evitar las plagas, pues va a hacer que el programa de control de plagas sea mucho más costoso. Y a eso es lo que le estamos apuntando. Si una planta no está bien diseñada para facilitar la limpieza y desinfección, entonces el programa de limpieza y desinfección va a ser muy costoso. Si la planta no está bien diseñada para soportar un sistema de manejo, de un mantenimiento preventivo efectivo, entonces va a ser más costoso ese programa. ¿Qué pasa si esos programas prerequisitos son más costosos? Pues va a ser más costosa la producción. El costo de los productos va a ser mucho más costoso y eso no hace competitivo al empresario. ¿Qué aporta más estos principios? Identifica material de última generación para el uso en plantas industriales que garanticen economía y excelentes resultados en la inocuidad. Hay que colocar los pisos adecuados donde deben ser. Hay que colocar la pintura en las paredes adecuadas en los sitios que deben ser, como veremos más adelante. Lo mismo yo de seleccionar la iluminación con las lámparas más adecuadas
que me faciliten la limpieza, que me faciliten el mantenimiento, que no me generen contaminación. Simplifica el sistema estructural de la fábrica. Aquí pueden ver sistemas estructurales que están bastante exentos de elementos. Es decir, la arquitectura tiene que concentrarse en disminuir, en ser minimalista. Un ejemplo, una viga de este tipo, metálica, tipo I o H, que es lo más usual en la industria, es muy usual este tipo, cuando el arquitecto, el ingeniero, calculista no están involucrados con la BPM, entonces diseñan con esto porque probablemente pueda ser un poco más económico, un 5%, en algunos casos, dependiendo, puede ser hasta un 10%. Pero ¿qué va a implicar? Este perfil es 49%, tiene más perímetro, 49% más que un perfil cerrado. Es decir, este perímetro es 49% veces menos que todo este perímetro proporcionalmente. Si yo tengo este perfil, quiere decir que yo tengo que gastar tiempo y material en desinfección y en limpieza 49% más que si utilizo un perfil cerrado. Así de sencillo, es tan elemental como eso. ¿A dónde se va eso? A los costos de producción. Si tengo que gastar más plata limpiando un perfil de estos. Pero si nuestro arquitecto no conoce muy bien cómo diseñar una planta y no le transmite eso al ingeniero calculista para que la diseñe con perfiles cerrados, pues el ingeniero calculista va a trabajar con este perfil. ¿Qué es lo más común? ¿Qué es lo que sucede? Y si ustedes revisan todas las plantas que auditan, visitan o que las que trabajan, van a encontrar este tipo de perfilerías. Excepcionalmente, plantas más nuevas ya están empezando a trabajar con esto y pues lo que nosotros diseñamos generalmente lo trabajamos con este tipo de perfiles. Bien, importantísimo, revisa el entorno de la fábrica para garantizar aislamientos. Si yo cerca a mi fábrica, por allá a 500 metros, 600, a 1 kilómetro, tengo un foco de contaminación y no calculo la dirección predominante de los vientos y los vientos vienen en esta dirección, pues mi fábrica se va a ver afectada si yo no hago ese análisis de riesgos. ¿Cómo es la orientación del sol y cómo están orientadas las ventanas de mi fábrica? ¿Cómo está orientada la cubierta con respecto a ese sol, por ejemplo? Cada uno de esos elementos del diseño son importantes a considerar y si el arquitecto no tiene en cuenta eso, pues va a exponer, digamos, muchas ventanas hacia el sol de la tarde o al sol de la mañana, peor hacia el sol de la tarde, generando problemas de ambiente, temperatura y humedad que van a afectar justamente todos los programas requisitos. Identifica los posibles puntos débiles de contaminación cruzada. Esto es un elemento que hay que trabajarlo con base en el diagrama de procesos y el arquitecto lo tiene que entender muy bien para evitar que se produzca contaminación cruzada porque el proceso tenga retrocesos o cruces entre, por ejemplo, productos procesados y materias primas, por ejemplo, para decir algo. O líneas donde se mueva movimiento de residuos sólidos contaminados con producto terminado si el arquitecto no sabe manejar bien este criterio. Bien, otro elemento importante es la probabilidad de crecimiento progresivo. El diseño tiene que considerar que cuando yo vaya a crecer, toda la industria crece, siempre. O sea, vivimos más de las adiciones a las plantas que de las plantas nuevas. Es más recurrente proyectos de ampliación que plantas nuevas. Pero cuando vamos a hacer la ampliación, generalmente tenemos que hacer unos desbarates gigantescos porque la planta no estaba prevista para que creciera de la manera óptima. Es decir, hay que tumbar muros, cambiar instalaciones, servicios sanitarios, etcétera. Y eso no debería ocurrir si una planta está bien diseñada y programada para que ese crecimiento futuro a 5 o a 10 años que se debe programar sea sin causar traumatismos a la operación y que no vaya a generar contaminación. El polvo de las obras de construcción es supremamente agresivo. Por más que usted lo limite, generalmente va a ingresar ese polvo al área de producción. Por eso,
debe permitirse un desarrollo racional y progresivo. Otro elemento fundamental es calificar con criterio BPM la coordinación entre la arquitectura y toda la ingeniería. Es decir, no puede ser ruedas sueltas. El arquitecto debe ser un coordinador porque es el que crea el espacio, el que lo conforma, el que lo habilita para que haya una secuencia lógica. Y luego entra la ingeniería, entra el ingeniero calculista a poner sus columnas y yo como arquitecto debo decirle, colóquemelas aquí y se hace una, digámoslo, una coordinación entre la distancia entre columnas, etcétera, de manera que me facilite a mí las operaciones. Pero más viene todo lo que instalaciones eléctricas, por ejemplo. Entonces, si el electricista no está integrado con el equipo de BPM, pues va a colocar lámparas, por decir algo, encima de los procesos. O el diseñador hidrosanitario va a colocar una tubería con algún tipo de líquido que contamine sobre una línea de proceso, si él no entiende muy bien de qué se trata. Entonces, la coordinación de esto debe estar manejada o por un equipo multidisciplinario o por el arquitecto que entienda exactamente de qué se trata las buenas prácticas de manufactura. Entonces, es supremamente importante esta coordinación. Bueno, lo otro es reconocer la integración BPM con la calidad espacial en función del proceso productivo, de manera que facilite la implementación del sistema de gestión para garantizar la certificación en inocuidad. Es decir, una planta debe estar diseñada de manera que toda su condición de espacios, y eso es a lo que luego nos vamos a referir más adelante con el límite funcional, debe estar completamente integrado con las buenas prácticas de manufactura. Y finalmente, proponer formas con sentido plástico para integrarse o mejorar el espacio urbano donde se encuentra la fábrica, como lo decía al principio, las fábricas no tienen por qué ser horribles. Las fábricas pueden competir con edificios de apartamentos, pueden competir con, con museos. Las fábricas pueden ser muy bonitas. De hecho, en Europa hay fábricas diseñadas por los grandes arquitectos europeos más reconocidos que son hoy día reconocidas como grandes edificios de arquitectura histórica. Además, con economía de medios y sentido social. Es decir, la fábrica tiene que ser amable con quien la va a habitar, que son sus operarios. Si no tenemos unos operarios satisfechos, si no tenemos unos operarios que trabajen en las mejores condiciones, entonces no vamos a poder generar una buena cultura de inocuidad. Y tenemos que generar cultura de inocuidad, cultura de calidad, para poder que cumplamos con todos los preceptos que nos establecen las normas de producción alimentaria. Bien, para diseñar una planta, no me voy a tener en esto, nosotros manejamos 36 variables de diseño, empezando desde la localización de la fábrica. Una fábrica tiene que ubicarse en sitio adecuado, no en cualquier lugar. Nosotros hemos, por ejemplo, recientemente con una empresa hemos revisado más de 50 terrenos y ninguno ha servido, todos tienen algún problema y que generalmente el problema va a afectar las condiciones de inocuidad y por eso se rechaza el terreno. Hay otras razones muchas veces, pues, digamos el precio, cosas de ese tipo, pero la gran mayoría es por las condiciones del entorno en la fábrica. No puede ponerse en cualquier lugar. Además debe tener vías de acceso fáciles, etcétera. Bien, todos estos elementos son los que se utilizan para poder llegar a un buen diseño. Por ejemplo, diseño que facilita la limpieza y la desinfección, como lo decía hace un rato. Si yo no le doy una buena pendiente a un piso en un área húmeda, si es considerada como tal, si yo no puedo utilizar limpiezas secas, sino que tienen que ser limpiezas húmedas, entonces obligatoriamente tengo que darle una buena pendiente. Si yo no le doy una buena pendiente, y lo he conocido en muchas plantas que hemos hecho auditoría, tienen que destinar una gran cantidad de personas a evacuar el agua. Es un 5 o 6 personas evacuando el agua en un área después de la limpieza y la desinfección para poder que el agua llegue hasta el drenaje. Cosas tan sencillas como esa muchas veces fallan. De usted tener
Cuando el agua pueda correr perfectamente, libremente hacia el drenaje, tiene que destinar personas a hacerlo y a gastar tiempo de personal. Esos son todos los elementos que tiene que tener el diseñador para poder llegar a un excelente o a un óptimo diseño. Bueno, visto esto, vamos a entrar a lo que hemos llamado el límite funcional de inocuidad. El límite funcional de inocuidad es, digamos, el desarrollo teórico más reciente que hemos adicionado al concepto de arquitectura alimentaria, y esto lo estamos haciendo en función, o lo hemos desarrollado a partir de la práctica, la experiencia como auditor, y pues además, digamos, con la experiencia en el diseño de varias plantas. Voy a permitirme leer rápidamente. Para la industria de alimentos y su cadena productiva, el mayor costo asociado a un proceso de certificación en BPM, como les decía ya, es adecuar la infraestructura, enfocado a ordenar el diseño de las áreas de producción. La arquitectura alimentaria ha permitido dinamizar el uso de materiales de acabado de última generación, adaptar y racionalizar el uso de los espacios al proceso productivo y comprometer la arquitectura con una teoría de solución eficaz para los procesos productivos tendientes a proteger el producto. Uno de los mayores aportes de la arquitectura es la racionalización de los costos asociados a la infraestructura. Pues se trabaja de acuerdo con el nivel de riesgo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Una cosa es un proceso lácteo, otra cosa es un proceso para fabricar snacks, por ejemplo. Son dos plantas completamente distintas. Entonces, ese nivel de riesgo del producto hace que yo tenga todos esos valores anteriores a las 36 variables para poder hacer un buen diseño. Entonces, como el edificio del continente del proceso como tal debe estar diseñado para que en cada fase, además, específica, el espacio responda a las necesidades particulares del límite de inocuidad. Ojo, entonces no solamente es el nivel de riesgo, sino la fase del proceso. ¿Qué tiene que ver esto? Digamos, esos límites funcional son las variables que permiten la funcionalidad requerida en un área de producción de alimentos. A eso se refiere el límite funcional. Variables que permiten la funcionalidad requerida en un área de producción. O sea, se refiere a estándares mínimos de espacio y ambiente para que en ese proceso de producción se pueda garantizar la seguridad alimentaria. Estos estándares están basados en una evaluación de las condiciones ambientales mínimas que el producto necesita en cada fase del proceso. Entonces, vamos a tener un diseño, o sea, que implica crear espacios que puedan funcionar y ser auditados bajo una matriz, y vamos a tener una calificación de ese diseño, que es la que va a hacer luego el equipo de BPM y la auditoría. Entonces, yo voy a tener un LFI de diseño y voy a tener un LFC de calificación y luego voy a tener un LFI de operación. ¿A qué se refiere más precisamente esto? La evaluación del FDI debe considerar el tipo de producto y la fase en que se encuentra en la línea de producción. Cada fase tiene diferentes requisitos específicos de inocuidad. La correcta selección e instalación de sistemas de redes técnicas es fundamental para mantener la integridad del proceso. Las barreras arquitectónicas, por ejemplo, que son esenciales para el control de plaga. El área debe ser definida en una secuencia lógica dentro del proceso de producción y se debe definir un equipamiento adecuado y óptimo para que pueda funcionar con la parte ergonómica de los operarios. Bien, estos son los procedimientos generales. Ahora, ¿cuáles son esos valores que yo debo tener en cuenta? Temperatura, por ejemplo, debe ser controlada para prevenir la proliferación. Ustedes lo conocen muy bien, son expertos. La humedad, por consiguiente, debe ser adecuada para mantener la hidratación necesaria del producto sin que se generen hongos u otros contaminantes. La iluminación, importantísima. Yo debo tener una iluminación adecuada. Si yo estoy produciendo lácteos o cárnicos o snacks, debo tener una iluminación adecuada al tipo de producto para que me refleje las mejores características de este. Además, con la suficiente cantidad de luxes para que yo pueda ver si un producto pueda tener algún tipo de contaminación. Los aislamientos necesarios que debe tener cada una de las áreas. La altura del espacio. Debe considerarse las condiciones
Esta altura está relacionada con temperatura, con humedad, con equipos, con presiones. Si yo no diseño una buena altura, entonces probablemente va a tener unos costos, porque si mi espacio es muy grande, entonces voy a tener, por ejemplo, un manejo de temperatura que me va a costar muchísimo, y si voy a necesitar presión positiva también me va a costar mucho dinero. Entonces la infraestructura de una planta de alimentos no es un edificio plano, no es, creo que como en América Latina se nombra diferente. En Colombia le decimos bodegas, creo que almacén le dicen en México, no sé en Chile exactamente, pero digamos que más genérico, no es un edificio tipo hangar, no lo es, y ya lo vamos a ver más adelante. Debe mantener una secuencia según el diagrama de procesos y un equipo necesario. Considero se debe entender que es un concepto genérico que se aplica según el tipo de producto, la fase del proceso y la capacidad de inversión de la empresa. Eso también es muy importante, la capacidad de inversión de la empresa. O sea, no se le puede exigir a un pequeño empresario que invierta en los mejores acabados o en las mejores condiciones. El arquitecto tiene que ser consciente de esa situación y llegar a un diseño óptimo para esa inversión que el empresario pueda ser capaz, pero que en realidad responda a las condiciones que limiten la probabilidad de contaminación. Es decir, el diseñador tiene que ser consciente, pero también debe tener unas condiciones específicas, y eso es lo que se refiere a este límite funcional. Y aquí lo vamos a ver en este cuadro. Este cuadro lo he hecho, es solamente un ejemplo. Le he colocado línea de proceso de conserva de frutas, obviamente puede ser cualquier empresa, y he colocado unas áreas que pueda tener esta empresa y he hecho unos supuestos. Estos valores que hay allí no han sido estudiados, aclaro, no son los ideales, solamente es un ejemplo. Pero, por ejemplo, en temperatura, entonces yo puedo definir con mi equipo de BPM, el arquitecto se sienta con su equipo de ingenieros y con el equipo de BPM define, bueno, vamos a trabajar temperaturas variables de 22 a 26. ¿Por qué? Pues porque de 22 voy a necesitarlo en determinado proceso. Por ejemplo, en el troceado voy a necesitar, dice el equipo de BPM, yo necesito que allí funcione 22 grados. Pero, por ejemplo, en el residuo de materias primas y en los almacenes puede ser de 26, entonces mi variable está entre 22 y 26. Pero, por ejemplo, en fabricación y en empacado necesito 24. Y en la esclusa de la unidad técnica de residuos sólidos necesito que varíe entre 17 y 20 grados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esos residuos que son orgánicos, todos residuos de cáscaras de frutas, van a permanecer, o sea, el recolector no lo hace sino cada, por decir algo, 24 horas. Por consiguiente, yo tengo que mantener casi que refrigerado ese espacio. Si no, que es que mi recolector de residuos lo hace cada 2 veces al día, pues entonces no necesito tener un espacio refrigerado. Puedo tenerlo probablemente al ambiente. Eso depende de todo el análisis que se haga. La humedad relativa, las mismas condiciones. La presión del espacio. Entonces yo defino que voy a tener presiones de -1 hasta +2. ¿Dónde debo tener mayores presiones? Se define con el equipo de BPM. Obviamente, lo más seguro es que sea en fabricación y empacado. Entonces yo tengo presión +2. En embalaje tengo presión +1, o sea que ya reduzco mi presión y puedo pasar de ese espacio al otro, porque el aire va a fluir de fabricación y empacado hacia las demás áreas. Recuerden muy bien que la norma lo dice, debe fluir de limpio a sucio. Entonces yo defino mis presiones en esas condiciones. Cada una de estas variables que ven allí forman una matriz. Esta matriz es una matriz que debe ser elaborada entre el equipo de BPM del proyecto, el arquitecto y sus ingenieros. Con esta matriz se diseña. El arquitecto tiene que llegar a esta matriz porque es un parámetro que la empresa lo requiere, que el producto lo requiere y que cada fase del producto la requiere. No, en esto no debería haber equivocación. Al final, cuando se llegue al límite de operación, pues se podrá evaluar. Entonces yo puedo tener otra matriz, que es la matriz que tiene la empresa, basada en esa matriz anterior, en la cual tengo yo para calificar cómo estoy.
y esta matriz además me sirve para todo el año, para antes de que llegue la auditoría, poderme calificar y saber cómo estoy yo y presentarle esto a un auditor. Esto le va a facilitar a todos, a la fábrica, porque puede mantener un control de saber cómo está su infraestructura, que generalmente esperan a que se caiga el cielo raso, a que la lámpara se apague, a que la máquina se pare, a que el piso esté completamente pelado no sé si se utilice la misma expresión en toda América Latina, o sea, que ya esté completamente deteriorado. Generalmente pasa lamentablemente en nuestras empresas, pero si hay una matriz que la maneja el líder de BPM, entonces va registrando en qué condiciones, en qué porcentaje de cumplimiento está de esta matriz del límite funcional de inocuidad. Al final, cuando llegue la auditoría, pues yo puedo perfectamente revisar con el auditor, y si yo tengo todo esto 100%, pues el auditor podrá escoger aleatoriamente e ir y revisar si usted me está diciendo la verdad. Y no tengo que ir a revisarme todo el edificio. Escojo 3, 4 sitios aleatoriamente. Eh, esto pues no está, esto no está en las normas en ninguna. Sencillamente, como les decía, esto es una propuesta que todavía está en pañales con respecto a la academia. Entre otras cosas, invito a los académicos a que revisemos esto para que podamos avanzar en el manejo de la arquitectura alimentaria de una manera ya, digamos, más científica, más aterrizada a la documentación. Pero es una manera esto de establecer límites. Y entonces yo podría decir, cualquier valor menor a 95% debe ser atendido, menor a 90% ya lo considero crítico. Si algún punto de estos, como por ejemplo el residuo de materias primas, me está dando 83%, quiere decir que ahí estoy crítico. Quiere decir que ahí tengo que decirle a la gerencia, señor gerente, necesito atención en materias primas, porque ahí estoy en una posición crítica. Entonces, ese es un elemento que nos puede servir para, para trabajar todos. Vamos a mirar aquí este video. ¿Qué pasó? Bien. Este es un proyecto que realizamos en México y como ustedes pueden notar, eh, esta planta no es un hangar, no es una bodega, no es un almacén. Pueden ver diferentes alturas. ¿En qué está fundamentada todas esas alturas? Nivel de riesgo del producto, nivel de operación, condiciones de Luis temperatura, Fernando, no condiciones estamos de... viendo el video. Ah, caramba, ¿qué pasaría? Está Arquitecto, ¿el video es de cuántos minutos? es de 2 minutos. Bueno, Perfecto, porque le quedan exactamente. sí, Gracias. bueno, pero no se está viendo. Nos No, puede regalar el link del video para poderlo ver. Ya, bueno, lamentable que no se pueda ver. Ok, voy a cerrar. Quedan 5 minutos, Ajá, gracias, para las bueno, ok, preguntas. no, ya termino. Bien, bien. La empresa debe saber definir en qué circunstancias está su edificio. Es supremamente importante. La definición precisa del límite funcional es crucial para la seguridad alimentaria y la eficiencia de la producción. ¿A qué nos ayuda también el límite funcional? Eh, Porque yo puedo definir los colores del espacio. Y se debe tener en cuenta también que el espacio condiciona el comportamiento humano. El área libre, la altura, el color, las visuales, todos son determinantes para poder considerar tener un límite funcional óptimo y como aporte a la cultura de inocuidad, que digamos que esta es otra consideración que hemos hecho que puede aportar a la cultura de la inocuidad. El color es fundamental, el espacio es fundamental para que el operario pueda trabajar en las mejores condiciones. Bien, conclusiones. ¿Qué impacto? Las condiciones de inocuidad requieren soluciones exigentes en la secuencia lógica, en la concepción de espacios que faciliten los programas. Deben proyectarse plantas eficientes, reducir costos de construcción, disminuir problemas de contaminación, entendiendo su probable origen a partir del límite de la matriz. Facilitar la auditoría, dada la mejor respuesta del edificio a los programas por requisitos y permitir al empresario hacer mejores inversiones futuras. Deben ser construcciones sostenibles, debe permitir flexibilidad y ser escalables y recientemente pues también deben integrarse con Internet de las cosas, o sea, debemos estar trabajando ya
con la IA para poder integrarse a estos sistemas para poder ser más eficientes. Y algo muy importante, la seguridad laboral. Proporcionar un entorno de trabajo seguro es una prioridad ineludible. Esto incluye desde la construcción robusta para soportar maquinaria pesada hasta sistemas de evacuación eficientes. El edificio debe ser sostenible, efectivamente, para que se dé esta seguridad laboral. Y esa seguridad laboral también nos va a llevar nuevamente a cultura de inocuidad. Finalmente, pues la inocuidad de los alimentos, eso es un asunto de todos. El diagnóstico del límite funcional de inocuidad evalúa el riesgo alimentario y las características funcionales del proceso, permitiendo una inversión inteligente en infraestructura que garantice la inocuidad con el menor costo. Bien, y pues aquí termino. Bueno, arquitecto, muchísimas gracias por su puntualidad en todo sentido, por su importante conferencia. Entonces voy a dar paso a las preguntas. Entonces, la señorita Claudia Lago. Hola Luis Fernando, dentro del alcance de tu propuesta se incluyen la planta de tratamientos de agua potable y la PETAR. Sí, por supuesto. Bien, me gustaría conocer tu concepto del uso de bioclimática en áreas de almacenamiento. Te escuchamos. Eh, a ver, sí, obviamente se incluye en la PETAR, eso es fundamental. Cuando estamos seleccionando, generalmente lo primero que nos preguntamos es dónde podemos hacer vertimiento de agua, aguas residuales, y obviamente ahí nace la PETAR y eso hace parte del equipo que va a manejar el ingeniero sanitario. Lo mismo el agua potable, o si sea agua de un municipio, por ejemplo, si vamos a hacer una planta en un municipio pequeño, hay que revisar las condiciones del acueducto del municipio. Y aún así en ciudades grandes también sucede, por consiguiente incluye eso. Y respecto a la parte bioclimática, en sistemas de almacenamiento, es posible, pero tiene sus límites. Nosotros ya vimos un proyecto de ese tipo donde había que garantizar unos filtros porque no se puede permitir que el aire entre libremente. No debe entrar libremente. Entonces, la parte bioclimática tiene sus restricciones. Es posible, pero tiene restricciones. Continúo. Segunda, María Guadalupe. Interesantísima la presentación. ¿Habría forma de tener luego acceso a la grabación, aunque sea por tiempo limitado? Como estamos en horario laboral, me imagino que no todos estamos pudiendo acompañar al 100%. Sí, querida María Guadalupe, esta conferencia tan interesante, gracias a LIICA Colombia, va a quedar grabada y nosotros nos vamos a encargar de subirla a la página de ALACTA, la Asociación Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Alimentos, y a la página de ACTA, Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Colombia. Nos tienen que dar un par de días mientras hacemos el proceso, pero la van a poder tener. Fanny, Mauricio, perdóname, te interrumpo un segundito ahí. Yo escribí la dirección de Alacta. De todas maneras es www.alacta con doble c.org. Allí la van a encontrar tal como nos lo dice Fanny, la, la presentación, el video de esta charla tan importante de un par de editas como nos dice Fanny. sí, hay que Gracias, tener Alica. paciencia mientras hacemos esa vuelta. Sí, Esperemos que la tengamos la semana entrante. y lista de asistencia no hemos tenido nunca en los webinars. Esto es una cosa bastante holística. Yo lo que sí puedo decir es que tuvimos 117 conectados y tengo la referencia de los países a quienes tan amablemente anotaron. Dice Mauricio Gómez, buenos días, pero para poder lograr esto toca tener muchísimo dinero, arquitecto, y eso no se ve en fábricas de Sudamérica en general. Lo escuchamos. Sí, señor, tiene toda la razón y yo lo he dicho ya y lo dije en la presentación. No se requiere tener tanto dinero, se requiere es conocer de materiales, es conocer su proceso, es identificar los riesgos. De eso es lo que se trata la arquitectura alimentaria y el límite funcional de inocuidad. Conozca bien sus riesgos y lleve al punto donde su fábrica cumpla para mitigar esos riesgos. De eso se trata. Yo no voy a colocar pinturas epóxicas donde no las necesito. Yo he visto plantas donde tienen pinturas de poliuretano en áreas donde no se requieren. Entonces, hay veces, inclusive los empresarios se pierden dinero, perdónenme la palabra, inútilmente,
porque no tienen una buena asesoría, porque se supone que hay que meterle epóxico a todo. No es así. Yo en mi ejemplo mostraba que había unas áreas que tenían pintura acrílica, por ejemplo, en las paredes, ¿sí? Yo puedo utilizar pinturas acrílicas también. Entonces, no se requiere mucho dinero. Sí es más costoso en cualquier sistema de gestión de inocuidad la implementación, pero de lo que trata esto es de racionalizar el uso de los materiales. Bueno, otra asistente, Claudia Lago, dice que muy interesante, al igual que Marcela Villalobos, que le parece muy buena la matriz que fue presentada allí. Ahorita al final vamos a ver si podemos ver el video, ya que él dice que es cortica, pero sigamos entonces leyendo los comentarios. Excelente charla, dice Claudia. Erika dice, arquitecto, excelente presentación. María Guadalupe, fantástica presentación, excelente ilustración. Mayerly, muy interesante. María José, que si podemos compartir la presentación, si va a quedar, obviamente, como acabamos de informar, la grabación. Arquitecto, dice aquí nuestra querida Erika Rubio. Arquitecto, como ingeniera de alimentos, ¿hay alguna especialización o maestría con respecto a este tema tan importante de diseño de infraestructura para la industria de alimentos? No, desafortunadamente no, ni especialización, ni maestría, ni siquiera un diplomado todavía tenemos. La Universidad del Valle, aquí en Cali, tratamos de hacerlo el año pasado, pero pues no fue posible porque no hubo el quórum. Pero creo que este año por lo menos vamos a tratar de restablecer un diplomado inicialmente con visas a que en el futuro podamos llegar a una maestría. Ese ha sido mi objetivo. Lo estuvimos tratando con una universidad en España que se interesaron en el tema, inclusive yo estuve allá hablando, pero todavía no hemos llegado a ese nivel y deberíamos porque existe arquitectura hospitalaria, por ejemplo. Entonces resulta que sí, los hospitales requieren muchísimo de este modelo similar a la arquitectura alimentaria. Y ustedes saben cuántos hospitales hay en cada país, cuéntenlos comparados con la cantidad de industrias de alimentos y verán. O sea, los hospitales pueden ser el 3, 4% de la cantidad comparado con la industria alimentaria. Es muchísimo más. Es mucho más grande ese mercado. Sin embargo, no existe, la academia no ha llegado a esto. Entonces, invitamos a los presentes académicos y de universidades a que veamos a ver cómo podemos sacar adelante una especialización o una maestría. María Consuelo dice muy interesante el tema. Respecto a la ergonomía, hay normas en Colombia que tienen que ver con este diseño, ¿verdad, arquitecto? Sí, correcto. Y en general en todos los países hay aspectos ergonómicos que priman sobre otras condiciones. Una pregunta que yo siempre hago, ¿por qué la separación de las estanterías en el almacenamiento debe ser 60 centímetros de la pared? ¿Por qué razón? ¿Por qué no 50 para ahorrarme un poquito de espacio? ¿O por qué no 70? ¿Por qué 60? Eso tiene que ver con ergonomía. Justamente porque yo al agacharme a revisar, por ejemplo, una trampa de roedores, necesito esos 60 centímetros. Lo mismo que para barrer o trapear en esa zona, necesito los 60 centímetros. Eso tiene que ver con ergonomía y muchas otras cosas más que tienen que ver con el diseño y la localización de equipos. Luisa Fernanda, excelente charla. Las matrices para análisis de optimización son herramientas fabulosas para avanzar en la gestión de la inocuidad. Un enfoque desde la gestión de arquitectura es algo nuevo y valioso. Totalmente de acuerdo, querida Luisa Fernanda. José Luis, excelente presentación, gracias. Julieta también dice lo mismo. ¿Podemos avanzar con profesionales tan comprometidos con las BPM? Yo creo que sí, aquí hay gente que sabe mucho de BPM. Es Sí, cuestión sí. de unirnos para poder sacar adelante, como dice el arquitecto, esa especialización, esa maestría. Aquí dice Julie, ¿cómo se calculan los looks en el tema de iluminación en las áreas operativas, arquitecto? Eso depende mucho del proceso y del tipo de producto. Generalmente hay unas normas básicas que digamos que en zonas de almacenamiento debe ser entre 150 y 200 luxes.
sea, esa es más o menos una regla. En áreas de proceso puede ser entre 300 y 500 y en áreas de operación muy específica puede ser entre 500 y 1000. Pero eso puede usted determinarlo con un luxómetro y en cada ambiente porque también va a depender a la altura que esté en la iluminación. Si el edificio es muy alto, entonces yo voy a tener que meterle mucha más iluminación para poder lograr lo que requiera. Entonces, en resumen es eso. Básicamente va a depender un poco del estudio que se haga. Hildegard Mendoza, muy interesante el concepto de LFI y cómo sería importante aplicarlo en nuestras plantas. Hacen ese comentario. Julie Catherine dice, muy interesante, ¿se podría programar otra conferencia de este tipo? Yo creo que sí, arquitecto, debemos programar otra más adelante. Bueno, con mucho gusto. Eso lo Ah, vamos a hacer Bien, con acta, lo vamos a gracias, hacer. arquitecto. Con acta, pues ya lo haremos, puede ser en el próximo trimestre. María José, excelente la información y muchas gracias por la instancia de participación. Leticia, lo mismo, agradece mucho, que es un tema vital para la seguridad alimentaria. Silvia también dice que es muy interesante la presentación y que muchas gracias y que pronto hay que hacer este curso. Así es. En algunos casos, dice Julieta, los inspectores o auditores no conocen muy bien y exigen que la pintura epóxica esté hasta en los almacenes. ¿Cuál es su comentario, arquitecto? no, ninguna norma lo dice. Usted le puede decir al auditor y yo soy auditor. ¿Dónde dice la norma que yo en el almacén tengo que tener pintura epóxica? Eso depende del riesgo y del tipo de producto. Si yo tengo mi producto completamente empacado en una caja ya que es un empaque terciario o secundario, ¿yo para qué voy a necesitar pintura epóxica? Yo lo que necesito es que ese ambiente de la bodega, del producto terminado, permanezca limpio, que tenga una buena iluminación para que los montacargas puedan rodar sin poner en riesgo a los operarios, básicamente. Pero no requiere una pintura epóxica, ni tampoco requiero pinturas epóxicas. Puede ser con arenas de cuarzo, por ejemplo, el piso. Lo importante es que el piso no se erosione. Eso es lo más importante. La erosión del piso, si usted no le echa un material endurecedor, que usted lo que necesita es un endurecedor en el almacén de producto terminado, no una pintura epóxica, porque si no va a estar esclavo a la pintura epóxica. Pero en ninguna norma dice que usted tiene que tener pintura epóxica. Dice pisos duros, pisos que no se deterioren, que sean antideslizantes y que no contaminen. La norma es genérica. Usted lo determina de acuerdo con el riesgo que usted tiene de su proceso. Ojo Luisa, con eso. Luisa Fernanda de Café Quindío, Armenia, Colombia. Que muchas gracias. Y Hugo dice, Hugo Argote dice, tienen puertas de acero inoxidables en áreas administrativas. ¿Algún comentario, arquitecto? Eso sobra. En las áreas administrativas sobra Sí, las puertas de acero inoxidable. No, eso para es nada. cierto. Ese es un gasto inoficioso. Inoficioso, claro. Inoficioso, completamente. Sí. Bueno, ¿cómo llevar, dice Azucena, cómo llevar la arquitectura? Digamos que hay unos por defecto y otros por exceso, ¿no, arquitecto? Bueno, ¿cómo llevar la arquitectura alimentaria en plantas de alimentos que cuentan con recursos mínimos? Perdón, ¿cómo? Azucena Muñoz dice, Sí. ¿cómo llevar la arquitectura alimentaria en plantas de alimentos que cuentan con recursos mínimos? O sea, como por dónde empezar, tocaría más o menos, ¿no? Haciendo un diagnóstico. Lo primero que uno tiene que hacer es un diagnóstico y meterse, por ejemplo, en esa matriz. Si usted se mete en esa matriz, hace el diagnóstico, entonces usted empieza a darse cuenta cómo está, cuál es su nivel, qué nivel ha alcanzado con respecto a esa matriz. Y ahí empieza a Patricia, calificar. Usted mismo se puede calificar. Además, es importante ser uno honesto en eso, ¿no? Si uno empieza a echar mentiras, pues no hace nada, no sirve. Pero es lo primero, haga un diagnóstico. sí, claro. Dice Emperatriz, muy interesante la presentación. ¿Qué materiales para pisos y paredes en áreas de producción se deberían utilizar? Como ingeniero de alimentos sabemos lo que debe llevar, pero no es fácil encontrar materiales que no sean tan costosos. ¿Cuál es su comentario, Mira, arquitecto? hay muchos materiales, vuelvo y les repito, eso va a depender del producto y el proceso, ¿sí? ¿Qué producto es? ¿Es un lácteo? ¿Es un cárnico? ¿Es un snack? Depende.
Depende, si es un lácteo, pues entonces yo tengo que tener en el área de envasado y empacado, tengo que tener pinturas de poliuretano máximas, porque ustedes saben, los ácidos grasos dañan el cemento completamente. Entonces yo tengo que tener un piso muy resistente. Entonces va a depender del producto, cuál es mi proceso y el área y la etapa del proceso. Entonces no hay un material único genérico para todo, no, no existe. Hay muchos productos, muchos materiales de muchas marcas, entre otras cosas, ¿no? Son muchas las marcas que tenemos. Hay marcas locales en cada país, aunque hay unas multinacionales eh, que surten buenos productos como Toxemen, como Mm. Sika, por ejemplo. Son marcas reconocidas a nivel mundial. Ellen Méndez, ¿nos podría recomendar alguna guía o referencia sobre materiales adecuados para utilizar en la infraestructura y equipos dentro de una planta? No, es la misma respuesta, depende. No le puedo recomendar algo que yo no conozco. Si uno, por eso es que esto es muy amplio. No se puede encasillar, o perdón, no se puede generalizar. Yo tengo que decir, vea, mi proceso es lácteo, entonces nos enfocamos al proceso lácteo. ¿Y qué tipo? Si es leche como tal o son quesos, eh, no sé, lactosueros, depende del tipo de proceso que realicen. Entonces hay que hacer un diagnóstico. A partir de ese Dice, diagnóstico uno establece. perdón, dice Giovanni, excelente resumen para entender este tema que, como usted mencionó, no se toma en cuenta. Diseñar una planta de producción de alimentos no parece una tarea sencilla, y no lo es, pero como cualquier proceso, si se divide en una serie de pasos, será posible comprender cada una de las fases y entender las diferentes pautas y tareas que se necesitan para su diseño. Correcto. Excelente exposición, arquitecto. Acá lo siguen felicitando. Muchas gracias. Así es, exactamente como Dice lo hago. Valentina que dónde puede ver esas cantidades para la luxometría, arquitecto. Ay, no, qué pena, no tengo en ese momentico dónde decirle que encuentre esa información. Algún mail quedaría pendiente. Bueno, Con ahorita yo les inteligencia voy a decir artificial algo. la puede encontrar fácilmente. Niveles de iluminación para industria. Ok, Ujú. niveles de iluminación para industria que Sí. buscará por internet, Busque Valentina. por internet y ahí va a encontrar orientación en ese sentido. Aquí dice Mónica, excelente conferencia, felicitaciones, muy innovadora. La arquitectura de las plantas juega un papel clave para el control de plagas, ya que influye en Bien, la accesibilidad de los insectos. Totalmente cierto lo que así dice la es. doctora Mónica Suárez. ¿Dónde puedo ver la grabación? En la página de Alacta en próximos días, apreciado John Jairo. Dice Jimena, la evaluación del riesgo para cada componente es la base, claro, de la toma de decisiones acertadas. Julieta, mil gracias, arquitecto, mil gracias al acta. Esta información nos da muchísimas herramientas. Dice aquí también ella, no, Mercedes, que también piden media caña en almacenes. ¿Qué opinión le merece esto? Hay veces es necesario, sí. Es necesario en algunas ocasiones dependiendo del producto y las condiciones de almacenamiento. Hay que considerar, pero en general se utiliza, porque es que eso va a disminuir un poco el mantenimiento, sobre todo lo que es limpieza y desinfección. Generalmente es usual que se utilice la media caña en almacenamiento. Sí, Ujú. Hugo dice, sería interesante integrar la arquitectura alimentaria con el marco normativo de manera que haya una armonización que garantice la inocuidad. Así debería ser, ¿no? sí, por supuesto, claro. Y de eso se trata, ¿no? De eso se Claro. trata, Dice justamente. Angélica, luxometría de resolución 2900 y en tema de carnes es 1500. Luxes en Eso la... para Colombia, ¿no? Eso es Sí, para sí. Colombia, sí. Sí, sí, Ajá. sí. Gracias. Gracias por esa Ah, aclaración. Luxes en la 2674 BPM de Alimentos, Colombia. Me parece importante, dice Adriana, poder integrar la arquitectura de calidad y el SST. Bueno, arquitecto, entonces no nos queda más sino agradecerle
su importante presentación. Y sí, quedamos comprometidos con este auditorio tan variado y internacional de que haremos una segunda parte. Le cedo la palabra a la presidenta de Alacta, la doctora Magda Ivonne Pinzón. Muchísimas gracias, querida Fanny. Y no me resta sino darle los agradecimientos al, al arquitecto Luis Fernando Céspedes, un colombiano que, bueno, nos aceptó esta invitación y estamos cerrando con broche de oro estos webinares en este momento, porque lo único que usted ha recibido son felicitaciones, excelente exposición, Muchas excelente gracias a todos. conferencia, y creo que nos faltó fue tiempo, pero por lo mismo vamos a Sí, quedar para una segunda entrega, ¿cierto? sí, sí, claro. Y Yo tengo 10 horas de arquitectura alimentaria, qué excelente, mira. 10 horas. Y quería resaltar que hay países, yo no sé, Fanicita me complementa porque no quiero que se me olvide ninguno. Yo alcancé a ver, tengo unos pequeños problemas de internet hoy en mi universidad. Entonces alcancé a ver que Panamá, Uruguay, Colombia, Ah, sí, yo los puedo Argentina, mencionar. Permíteme, Paraguay. puedo mencionarlos si te parece para ya Ay, cerrar, sí, que ya dale, son las porque 12:05 y no es podemos muy demorar más. importante resaltar Bien, ese tema. se presentaron entonces 117 personas. Al inicio hubo 91 asistentes de Argentina, de Chile, Venezuela, Uruguay, México, Colombia, Guatemala, Perú, Costa Rica y Panamá. Qué bueno. Muchas gracias, querida Los Argentina, agradecimientos muy querida especiales Fanny. al IICA. Sí, sí, eso, a eso pasaba para ya cerrar. Agradecer infinitamente a Lica, a la doctora Pilar, por su bondad a prestarnos esta sala y las personas que están llevando a cabo esta presentación. Y recordarles que en la página de Alacta, www.alacta, con doble C, .org, van a encontrar esta presentación del arquitecto Luis Fernando Céspedes. Mil gracias por toda Sí. su atención y al doctor Luis Fernando, no, infinitas gracias y bueno, nos Si me estaremos viendo. permites, si quieren, les Claro, doy mi número de WhatsApp para que alguien, si quiere alguna duda, me escriban. perfecto. Mi número de WhatsApp es 317, Recordar 3, que más 57, sí, más ¿no? 57 Colombia, ¿no? 317-368-6672. Allí me pueden escribir y con mucho gusto yo les contesto. Hay Arquitecto, perdón, arquitecto, por favor, lo Sí. repite despacio. ya lo escribió Pilar. 317-368-6672. Pilar, gracias por escribirlo. 317-368-6672. Eh, arquitecto, en la presentación queda el enlace para el video, porque habían algunos que preguntaban que lo pusiéramos acá, entonces cuando vean la presentación seguramente podrán ver el enlace, No sé, no, si no, pues yo ¿no? se les envío el videito aparte. Ok, bueno, ¿Y lo tiene ahí? Sí, sí, yo lo tengo aquí. Intentemos saber cómo es 2 minutos para que la gente lo Bueno, pueda ver. A ver, hagamos la última intento porque es cortito y la doctora María del Pilar, ella es muy generosa, nos puede dejar unos minutos más. he aprovechado para escribir la dirección de la página web de Alacta, donde en unos días va a aparecer la presentación de este webinar. ahora sí está compartiendo. Sí, listo. Ok, bueno, les decía que ahí ven una planta diseñada por nosotros, esto es en México, en San Francisco de Campeche, en la península de Yucatán. Esta es una fábrica de producción de aloe vera, de la compañía Aloe Corp. Como pueden ver, tiene varios niveles cada área de proceso. Esta primera parte corresponde a las áreas de oficinas, comedor, laboratorio y vestidores y baños. Toda esta zona que se ve aquí. Este es el área, ya lo vamos a ver más adelante, de recibo de materias primas
Esta parte de aquí, vamos a continuar. Esta parte de acá más alta de este sitio es el almacén de materias primas secas y producto terminado. Por aquí entran materias primas secas y por acá sale producto terminado. Esta es la zona de empacado y esta es una torre donde hay un secador. Entonces, como ven, no es un hangar, no es una bodega, no es un almacén único. Es una planta diseñada especialmente para cada una de las áreas de proceso y que aquí está respondiendo cada una de esas alturas a las condiciones de ambiente. Entonces yo no voy a meterle 10 metros de altura a toda una planta porque entonces luego me veo el problema de tener que controlar todo el ambiente de esa altura. Entonces aquí pueden notar en esta imagen la parte de lo que es proceso. Esta parte tiene 4,50 de altura, ¿sí? Esta torre tiene 12 metros de altura, la bodega tiene 8 y así sucesivamente. También se puede notar aquí todo lo que son los sistemas, las áreas de servicios de la planta están por fuera en este edificio que se ve aquí al lado derecho en la parte inferior. Y por este rack se llevan todos los servicios por encima de la cubierta. Ustedes pueden ver acá encima todas las redes de control de ambiente, de aire acondicionado y de inyección de aire para presión positiva. Están por fuera. Quiere decir que para el mantenimiento, yo no tengo que ingresar personal de mantenimiento a mi planta, sino que todo se hace por fuera. Lo mismo el mantenimiento de todas estas redes van por acá por fuera y luego van ingresando, se distribuyen en toda esta zona a cada una de las áreas de proceso. Eso va a permitir que el personal de mantenimiento tenga que ingresar muy poco a la planta. Aquí pueden ver, este es el área de residuo de hoja. Esta es la parte más húmeda. Esto tiene una altura definida, ¿sí? Aquí pueden ver todas las diferentes alturas. Estas son las áreas de residuo y aquí es donde se hace el proceso de, ¿cómo se llama? Para pelar la hoja, pues se nos escapa en este momentico de limpieza. Y aquí está lo que es el área de producción netamente, esta zona de acá. Entonces, como pueden ver, esto está diseñado teniendo en cuenta cada una de esas consideraciones. Teníamos un problema, ustedes están viendo una laguna ya. Esta laguna es una laguna de regulación porque este terreno, como lo pueden ver, es una zona rural al lado de la autopista que conecta Campeche con Cancún. Por aquí hacia el sur se puede ir a Cancún y no teníamos dónde hacer el drenaje de todas las aguas lluvias ni las aguas residuales. Esta es la Petar, aquí se puede ver la Petar en esta zona de allá. Todas estas aguas llegan a esta laguna de regulación. Esta laguna tiene un control de esas aguas y luego los va vaciando progresivamente hacia un vertedero que hay como unos 150 metros de distancia. Entonces, aquí se ve perfectamente. Está diseñada especialmente para hacer control de ambientes en cada una de las áreas, sin tener que gastar demasiado dinero y adicionalmente pueden ver todos los sistemas de aires acondicionados y sistemas de presión positiva están acá en la cubierta. Ahora, miren, la cubierta esto es plano, lo mismo que en el área de proceso, pero en el área de residuo y los almacenes son techos común y corriente. Es decir, también hay que racionalizar esa selección de los materiales. Yo aquí no necesitaba poner equipos de aire, ni presión positiva, ni nada de eso. O los que me sirvieran para estas áreas los puedo poner en el perímetro, lo mismo que para esta área. Pero acá en las zonas donde están las oficinas, el comedor, las áreas de vestidores y baños y el área de producción, sí necesitaba colocar muchos equipos de control de ambiente. Entonces diseñamos una losa para que soportara todo eso, pero en las otras áreas diseñamos una cubierta común y corriente con teja, panel tipo sándwich. Este es un ejemplo de una planta diseñada exclusivamente para producir alimentos y específicamente para esta producción de aloe vera. Arquitecto, Sí. fantástico. Quiero agradecerle su generosidad en la entrega del conocimiento. Es maravilloso, muy, muy amable. Y Mucho esperemos gusto. que Bueno, el diplomado o la especialización la podamos hacer. Aquí claro que yo sí. creo que en la Universidad del Quindío, en Armenia, Colombia, podríamos tener un nichito ahí de algunos profesionales interesados Bueno, y en las regiones. Sí. mucho gusto. Un, Claro un que sí. tema
muy importante. En todo Bueno, caso, perfecto. mil gracias y no sé si Bueno, Fanicita tenga algo más que decir. gracias a todos los asistentes Muchas y gracias. Feliz tarde. feliz tarde. Feliz tarde para todos, muy amables.